Bueno, les queremos dar las gracias a todas y todos los participantes de esta charla de hoy, nuestras charlas de los viernes. Hoy día tenemos una interesante charla, un interesante encuentro que está supeditado a la investigación de Camila Estrella sobre la visita de Rauschenberg a Chile. Camila es artista, es investigadora, docente de la Universidad de Chile y docente del Magíster de Investigación y Creación de la Imagen de nuestra Universidad Finisterra. Camila, te quiero dar las infinitas gracias por querer participar con nosotros en nuestra parte de extensión que estamos realizando vía online desde que estamos en pandemia, y sobre todo agradecerte por compartir esta cantidad de años de investigación que llevas haciendo acerca de Rauschenberg y Rauschenberg en Chile más específicamente. Te quiero dejar ahora toda la libertad para que puedas tú hacer tu trabajo, y recordarles que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos apagados y que las preguntas van a ser vía el chat. La charla tiene una duración de aproximadamente 1 hora y después daremos 30 minutos de preguntas. Pero si quieren ir escribiendo por mientras, yo las voy rescatando del chat y después las comento a Camila. Gracias, Camila, te pasaste. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes en realidad por la acogida y el interés en la investigación y de dar este espacio, porque al final en este contexto extraño en que vivimos ahora, sí, aparecen un montón de trabajos y de investigaciones que ya hace mucho rato están produciéndose, ¿verdad? Pero además es como de alguna manera un escenario en que se pueden compartir dichas investigaciones y que tiene, no sé, quizás un sentido mayor porque podemos profundizar o podemos también tratar de ver otras cosas más allá de las noticias, ¿verdad? O sea, como salir un poco hacia algo que, bueno, también puede tener relación con todo este presente, siempre estos hechos del pasado. Yo quería también, como primera, antes de empezar a hablar o navegar y bucear el sitio que hice donde se ha ido alojando la investigación antes de otras publicaciones que se proyectan tener. Como hay mucha información en este sitio y mucho material que podemos revisar, pienso que podemos fácilmente dividir en 2 capítulos, podríamos decir, o sea, un capítulo hoy que sería más bien la presentación, la introducción de cómo nace esta investigación y las cosas más generales, y un próximo capítulo el jueves de la próxima semana a la misma hora, donde podemos ver cosas más específicas relacionadas con ciertos artistas y ciertas colaboraciones que se dieron, como por ejemplo la portada que hizo Rauschenberg a la edición bilingüe de Anteparaíso de Raúl Zurita, y que ahí hay todo o sea, eso podría ser bastante también extenso, o podemos detenernos ahí. Entonces, como partiendo por eso, podemos empezar ahora a ver más detalles del sitio y del proyecto y su origen. Igual, yo te quería decir, Camila, que si la gente quiere preguntar algo puntual sobre lo que vayamos viendo, también me pueden interrumpir, yo creo. O sea, en el chat, aunque sea desde el chat, porque quizás hay cosas que son justo de algo, de una obra que yo esté mostrando y que podrían ser como, después podría ser más difícil volver a eso, no sé. Ahí depende en realidad de lo que llegue como pregunta. Perfecto, Camila. Yo voy a estar atenta al chat, entonces si hay alguna pregunta que tenga características de lo que estás mostrando, te voy a prender mi micrófono y te la voy a realizar. Sí, sí, no, yo feliz que me interrumpa. Bueno, Porque ningún pienso, problema. porque sí, porque puede ser algo como mucha información y uno
más en estas condiciones de que no se sabe quién uno no está viendo la audiencia, entonces creo que es aún mejor que ocurra. Bueno, el sitio de esta investigación se llama, la página, digamos, el nombre es www.rauschenbergchile.cl. Ese es el sitio que ustedes pueden buscar. También lo pueden ir mirando ustedes ahora mientras yo voy a mostrar algunas cosas. Y esta investigación surge hace, ahora, si lo pienso bien, hace 5 años, porque ese fue el momento en que yo visité el Museo de Bellas Artes y miré los archivos de prensa de la época, cuando fue esta exposición de Robert Rauschenberg en Chile, el julio de 1985. Entonces me acuerdo me acuerdo de esa fecha, o sea, sé que fue hace 5 años porque me di cuenta que eran justamente 30 años de esta exposición. Bueno, ahora van a ser 35. Y surge a partir de otro proyecto de investigación en el que yo estaba colaborando en la Universidad de Chile, a cargo de Daniel Cruz, docente de la Facultad de Artes, y estábamos investigando sobre las relaciones de la fotografía con la Escuela de Bellas Artes, o cómo se había originado la especialidad de fotografía y cómo había entrado a darse en paralelo a pintura, escultura y las otras disciplinas tradicionales. Y apareció como un hito importante para muchas personas, entre ellas Enrique Zamudio, que fue profesor de la Chile y ahora es el decano de la Facultad de Arte de la Finisterra, donde estamos, bueno, desde donde estamos hablando ahora. Y apareció como un hito muy importante esta exposición, y en realidad se genera por mucho tiempo, yo creo, una especie de mitología con respecto a esta visita, de lo increíble que haya venido en ese minuto a Chile, de cómo es que se produjo, y todo eso me llamó muchísimo la atención y quise ir a mirar directamente los archivos de prensa y todo eso. Y mientras miraba me di cuenta que, claro, yo era una niña, capaz que hasta me llevaron del colegio a ver esa exposición, esa muestra, y nada, y después empecé a pensar en cómo esto podía elaborarse ya más sistemáticamente y dar origen a una investigación, para lo cual empecé a sacar información de todos estos archivos de prensa y a contactarme con la Fundación Rauschenberg en Estados Unidos, que inmediatamente se mostraron interesados y me dieron acogida y cartas para que yo pudiera ir prontamente a ver lo que tenían ellos allá. Entonces desde ahí hay una serie de viajes también. Es curioso que este viaje que hace Rauschenberg y cómo él origina o idea esta serie de especies de residencias en distintos lugares del mundo. Este viaje que viene acá de manera muy inesperada, pero también bajo mucha sospecha, después se vuelve a transformar en otro viaje a la inversa, porque yo tengo que ir a Nueva York, como también tuve que ir a Valparaíso a ver la obra de Rauschenberg que existe ahí, porque él donó una de esas obras al pueblo chileno. Y también viajé hasta Pucón a entrevistar a Carmen Bechat, que está totalmente ligada a Rauschenberg y que es una pieza bastante fundamental de la investigación. Entonces se generaron entre viajes y muchas relaciones con varios chilenos y también poder entender y leer
y observar y conocer la obra que, que, como, que se produjo a raíz de esas relaciones. Entonces ese es como el origen primero de donde parte la investigación. Y, y bueno, y después entender de qué trataba este proyecto de Rauschenberg, qué es lo que significaba ROSI de partida, que es una sigla que significa, por acá lo tengo aquí anotado, Rauschenberg Overseas Cultural Interchange, esa es la sigla en inglés, pero también hay algo más como cotidiano que tiene que ver con una mascota que él tenía en ese minuto, que era una tortuga y se llamaba Rocky. Entonces hay como un juego ahí de palabras y de hecho ocuparon el símbolo de la tortuga para un poco como el logo de la gira y de la en general había, no sé, los sobres que se ocuparon o el timbre, todo eso lo hicieron a partir de esa tortuga, de esa mascota. Entonces, la idea de esta gira tenía que ver con visitar un gran número de países, que al principio fue mucho más largo de lo que terminó siendo, lo cual significaba una producción enorme, una cantidad de recursos, de viaje, o sea, recursos no solamente para los viajes, sino que también para mover todas estas obras, seguros, o sea, una cantidad monumental para la época sobre todo, de recursos y de condiciones de montaje. Y además, esto significaba que a cada país que Rauschenberg iba a visitar, eran 2 viajes a cada país, porque la idea era que él viniera, por ejemplo, vino a Chile en el 84 y después volvió en el 85 con la obra que produjo a partir de ese primer viaje. Y eso lo hizo en todos los países. Entonces, primero había un desplazamiento junto a su equipo y que consistía más bien en visitar ciertos lugares que a él le interesaban de los países, fotografiar, porque la fotografía ha estado muy en constante, en su obra es una constante y es como quizás el principio de todas las otras exploraciones que después él hace. Y desde ese material como iconográfico y que se relaciona mucho con los materiales o con lo que él ve que hay como materias primas relevantes en cada uno de esos países y desde ahí genera obras. Entonces es un poco como esta idea de residencias que ahora es mucho más común. Y claro, o sea, la diferencia es que no las produce en el lugar, no trabaja en los países, no trabajó en Chile después en la producción de esas obras, sino que en su taller, en su estudio en Estados Unidos, produce esta serie de obras que después van a ser parte de la exposición que venga a el 1985 en Chile. Ahora, además de eso, cada uno de los países visitados, o sea, en cada exposición se mostraba un gran número de obras a modo retrospectivo de Rauschenberg. O sea, no eran solo las obras que produjo para ese país, sino que primero estaban las obras antiguas de él, después las obras de los países que había visitado antes, o sea, Chile fue como el tercer país que visitó, entonces venía antes México y Venezuela, y venían esas obras, una selección, estaban las de Chile como en su totalidad, y después al siguiente país iba a mostrar Venezuela, México, Chile, y así sucesivamente. O sea, después, como en el último, la última muestra que fue en Washington, donde muestra todo lo que hizo durante toda esta gira, que son alrededor de 12 países, en la América Latina, parte en América Latina, después va
Asia, y, Rusia, Alemania. Y termina en Washington con ya una retrospectiva total, y ahí muestra todos los países, ¿verdad? Y eso es como el final de la gira y del proyecto, que es un proyecto además que él presenta en las Naciones Unidas y que tiene todo un discurso humanitario o de paz, sobre todo. Es como un poco tratar de hacer este viaje hacia lugares diversos del planeta, como bajo la idea de que eran lugares también de cierto aislamiento cultural, político, de distinta índole, pero que también tuvo que ver con otras decisiones o dónde pudo resultar, dónde estuvieron interesados en recibirlo. O sea, también habían un montón de factores prácticos que pudieron recibir a esta gira en ese minuto de la historia. O sea, quiso ir a Argentina, quiso ir a Perú también en Latinoamérica, a Brasil, y no resultó, por distintas razones. Quiso ir a España, tampoco resultó. Entonces, digamos que como todo proyecto hay cosas que son viables por un montón de circunstancias del momento, y finalmente los países que visita son los países que logró concretar nomás. Entonces eso es como a modo general de cómo esta gira comienza y cómo llega a Chile. Bueno, eso también es otra cosa más específica, porque, como les decía, no le resultó en otros países de Latinoamérica, y con Chile también tenía un vínculo quizás más cotidiano a través de Carmen Bechá, que fue su asistente por muchos años en su taller y casa en Nueva York. Entonces ahí hay un nexo muy, también nexos, relaciones con otros chilenos o con artistas que estaban relacionados con Chile, como Mata Clark o Juan Downey. Entonces tampoco es tan o sea, hay una casualidad, pero yo creo que también hay ahí como ciertas eh, relaciones ya más personales que fomentan un poco el interés en el lugar. Bueno, y eso después, eh, la lectura o la acogida o no acogida que tuvo en Chile cuando vino, eh, son cosas que, claro, no hay una desinformación, no hay mucha claridad por qué viene a Chile, es muy raro todo. Entonces, también después el proyecto recoge muchas entrevistas a distintas personas que estuvieron más o menos cercanas a su presencia en Chile, o que fueron, no sé, eran jóvenes, estudiaban y pudieron ver la exposición, o estuvieron en la inauguración. Y ahí hay distintas opiniones, y es muy interesante ver cómo de a poco cada voz también va contando y va armando, se arma así como una historia más general, que es lo que ustedes pueden ir descubriendo en cada una de las entrevistas. Por eso es muy posible que veamos extractos en la próxima sesión, o en el próximo capítulo, y ahí podamos comentar eso. Para introducir y para que tengamos una idea de lo que estamos hablando de manera ya más concreta, que no esté solo dibujado, esbozado por lo que yo les estoy contando, voy a mostrarles un pequeño video, o sea, la parte de un video que se hizo cuando terminó la gira, el proyecto de Rauschenberg, o sea, después ya que hace esta exposición en Washington, como les decía.
y hicieron un travelogue, que se llama el video, de todo de todos los países. Entonces, son 5 minutos que resumen el viaje, como la producción, el montaje, las inauguraciones. Y es bien interesante también verlo completo, porque también hay una lectura de los distintos contextos, los distintos escenarios por donde él se va a mover, las distintas reacciones, el público, las diferencias de lo de Chile, no sé, con China. Es como que desde ahí ya uno puede sacar bastantes, no sé si conclusiones, pero sí hacerse una idea más general. Y les quiero mostrar entonces la parte en que destinada a Chile. Y también después podemos comentarlo más, o pueden quizás hacer preguntas entre medio, porque me imagino que por ahí ya hay algunas consultas o cosas que pueden parecer un poco enredadas, no sé, porque hay muchas, como es un proyecto tan ambicioso también, ¿no? O sea, investigarlo resulta también titánico, porque hay muchos puntos de interés y cosas que además fueron apareciendo cada vez más a lo largo de los años. Entonces vamos a ver este extracto y después continuamos. The idea is that I make a series of works inspired by the conditions, the specific conditions of that country, sometimes collaborating with the local artisans, as I'm doing in Sri Lanka, and or in this case here, making my sort of handicap, my difficulty was to work with the copper. Let's try 31.
Buenas tardes. La idea es referente a Robert Rauschenberg, un artista norteamericano. ¿Por qué why yo venir a Chile? Why did you thought to come to Chile? Your question is my answer. Así que la pregunta suya sigue siendo la respuesta de él. One thing, if we can bring a new insight personally to the people in Chile about Chile, well then that's already one good thing. I think that Chile, just geographically, La geografía de Chile is, es lo que lo atrapa. is like one of the most beautiful, provocative of places that I have ever seen in the entire world, and I've traveled everywhere. Bueno, ahí es un súper buen resumen de todo lo que más o menos yo les estaba contando al comienzo. Un poco el proceso está contado en imágenes, o sea, el primer viaje que hace, las primeras aproximaciones, estos detalles de Chile, esto muy como un ojo, una mirada puesta en cosas muy cotidianas y populares. Bueno, estamos hablando de alguien que se le entiende como un representante primordial del pop art. Y después el proceso de taller, el trabajo en el taller, de cómo eligió también el material, o cómo el interés por el cobre, usar el cobre como soporte y serigrafiar y usar algunos óxidos y trabajar sobre el cobre. Después el montaje en el museo, también como titánico, que se suben a la cúpula, un montón de cosas como muy extraordinarias hasta para hoy en día, yo creo. Y finalmente, claro, la inauguración, esta conferencia que él da a estudiantes, bueno, a gente, digamos, a todos los que relacionan, a todos los artistas, repleta, ¿verdad? Se ve repleta, y donde hubo más una tensión muy grande, donde existe una transcripción que se pudo traducir también y que está en una publicación de la revista 433 del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Y ahí, bueno, se puede revisar todo eso, está las imágenes y también está la transcripción de esa conferencia donde se siente la tensión, las preguntas también con cierta sospecha, como les decía, y cómo no tenerla en ese minuto. Y existe todo eso como registro, entonces se puede ir se puede seguir la pista de todo este procedimiento, este proceso entre viaje y
producción de obra, exposición y también lo que ocurre después. Bueno, eso es como... bueno, les quería hablar un poco de la estructura del sitio como para ayudar a que lo visiten y lo puedan ocupar, o sea, ayudar en la navegación del sitio, porque como les decía, hay tanta información que de repente hay cosas que se pueden pasar por alto. Entonces, lo que acabamos de ver está en la parte de archivos, y en la parte de archivos está la prensa chilena, las producciones nacionales, que tiene que ver con obras, tanto obras de pintura o artes visuales, como textos, que se generan y que están relacionadas a partir, con la visita o posterior, o digamos que artistas que podríamos también relacionarlos a la estética de Rauschenberg. Después hay este material audiovisual, que es donde está este video que hemos visto, y están todos los afiches de la gira de Rossi, o sea, todos los afiches de todos los países, que tuvieron el mismo formato, y fueron bastante grandes, y son piezas serigráficas hechas, o sea, originales, hechas en un taller serigráfico muy, muy importante. Y entonces todos estos afiches tienen el formato, pueden ser vistos, digamos, si se les ponen en una misma sala, tienen como esa misma, comparten este formato que los hace parte de la misma idea, ¿no? Como la gira, está todo muy, muy pensado así. Y por último, esta es una entrada nueva, que es lo material ya de la Fundación Rauschenberg, que es como la última actividad o viaje de la investigación, que después de haber reunido todo este otro material previamente, material en Chile y allá en un comienzo, pues hubo una nueva visita donde ya se buscaron cosas mucho más específicas, y algunas de ellas fueron autorizadas para ser compartidas también en este sitio web, y esta es una nueva sección donde hay material de archivo, digamos, documentos y imágenes también, y algunas cosas, la invitación, la serigrafía que se hizo también como invitación para la muestra. Después existen textos, como decía, de los textos relacionados, testimonios, que son entrevistas a muchos diferentes artistas, y también está una entrevista a Valdemar Sommer, el crítico de artes y letras, que hace, por supuesto, críticas que están dentro de los archivos de prensa, artistas, también Pablo Yarzú, filósofo, Raúl Zurita, artistas que lo vieron en la Escuela de Artes de la Chile, donde hizo una pasada, porque no fue que compartió con estudiantes o profesores, fue como a mirar, y lo que se acuerdan de ellos, por ejemplo, Gonzalo Díaz. Entonces son cápsulas de entrevistas que, bueno, algunas más extensas que otras, y que eso también podemos ver algunas como con más atención la próxima semana. Y esto también va a tener prontamente la novedad de que ya se hizo la traducción al inglés de las entrevistas, entonces ahora hay que subtitularlas.
Y eso viene de parte de la Fundación Rauschenberg, ese trabajo, porque para ellos es importante que este material, que obviamente ellos desconocen, o sea, todo lo que venga de Chile para ellos es relevante porque es como la parte totalmente desconocida del proyecto, o sea, el feedback o la retroalimentación que no hubo en la época. Entonces ahora se va a subtitular todas estas entrevistas para que también tenga acceso un público mucho más general, o sea, el público estadounidense, pero también cualquier público de habla inglesa. Y eso es muy, muy relevante y muy, muy significativo para la investigación. Después de esto, está otra sección de noticias donde aparecen distintas actividades que se hicieron durante el primer año, sobre todo de ejecución del proyecto, hasta las últimas, como esto que les decía, el último viaje a la fundación. Y quería detenerme aquí sobre, ya como para ir como finalizando esta primer capítulo, quería detenerme como en las obras que Rauschenberg realizó y que se llaman, ese conjunto de obras se llaman Rosy Chile, así como Rosy Venezuela, Rosy México, etc. O sea, esos son sus títulos, y bueno, hay algunas que tienen aparte o sea, por supuesto tienen un título individual, pero el conjunto de la serie se llama Rosy Chile. Entonces, como les hablaba antes, él donó a Chile una obra, que es esta, que, bueno, voy a buscar más imágenes para contextualizar también dónde se encuentra, porque esta obra finalmente forma parte de la colección de pintura, que es muy miscelánea en el Congreso, en Valparaíso, y o sea, es parte de la colección de la Cámara de Diputados. Entonces está en el salón que antecede la Cámara de Diputados, y muchas veces yo me he fijado que cuando hacen estos puntos de prensa, de repente se ve el cuadro, la obra detrás, de entrevistas a X diputado. Entonces es bastante curioso que la obra esté ahí, se puede visitar, claro, libremente, pero o sea, ya para la investigación significó hay que pedir como una cita, por lo que recuerdo, y significa un viaje, ir a visitar especialmente. Yo creo, no es algo que ocurra o que pase mucho, que se visite la obra con un interés puntual en ella. Y lo que dificulta también su movimiento, porque es una obra que tiene como mucho valor, entonces no pueden llegar y moverla, y yo creo que nunca ha salido de ahí para ser mostrada en otros contextos, en otros lugares. Bueno, esa es la obra que él dona, y acá está la serie de obras que hizo, que vienen a ser primero estas obras verticales que se llaman Copperhead Bight, y que tienen el mismo formato, como les decía, y están todas hechas en las planchas de cobre que se ven en el video. Y después hay una obra que es horizontal, que también es sobre cobre, que se llama Copperhead Chica, y otra que se llama Grande, ambas sobre cobre, y hay dos grandes pinturas que se llaman la cabalgada de las cariátides y la Arauca Mastaba, que es una obra que hace que no la muestra en Chile y que la hace después para esta exposición en Washington. Entonces podemos verlas rápidamente como
como una especie de diaporama. Y bueno, la mayoría de estas obras se encuentran en la Fundación Rauschenberg. Otras están en colecciones particulares. Y la mayoría ocupa estas imágenes fotográficas que realizó en la primera visita. Ahí está la que donó a Chile. Y claro, y usa la serigrafía como el medio para imprimir estas imágenes sobre el cobre, pero también hay el uso de ácidos. Y en el caso de estos paneles, en el video también aparece que la cabalgada de las cariátides es es un lienzo que tiene varias partes, o sea, es muy grande. Y la última que hablaba yo, que es posterior, esa es una pirámide que también está hecha sobre planchas de metal, no sé si es cobre igual, y encima tiene unas piedras de lapislázuli que mandó a pedir posteriormente a Chile. Entonces, es interesante verlas como conjuntos de obras, porque además después, desde esta utilización del cobre o del soporte metálico, después usa otros metales, a partir de ahí, en su obra, lo incorpora como un soporte y lo usa posteriormente, o sea, los años siguientes, durante lo que queda de los 80 sobre todo. Y lo otro interesante que fue, gracias a la primera visita a la Fundación Rauschenberg, eso fue en el año 2017, y en esa visita, coincidentemente y afortunadamente, había una exposición en el MoMA de retrospectiva de Rauschenberg. Y fue muy decidor verla así claro, como recorrer cronológicamente las distintas etapas. Y claro, la última etapa es justamente esta etapa de usar planchas de metal, de cobre y de otros metales como soporte, y aparece, claro, como su última gran proyecto fue este proyecto Rossi, y aparecen los afiches que les hablaba, eso lo podemos ver ahora como última cosa. Los afiches de Rossi Chile eran también el final, o sea, perdón, no de Rossi Chile, de todos los países, no solo de Rossi Chile, era el final de la exposición. En la última sala donde uno ya salía, estaban todos estos afiches. Y lo otro interesante es que en muchas obras posteriores, o sea, posteriores al 85, 86, aparecen fotos de Chile, o sea, estas que uno reconoce porque uno reconoce por iconografía, ¿verdad? Porque uno ya lo identifica o por haberlas visto antes, reconoce que vuelve a usar varias de esas fotos en muchos cuadros, obras ya de años posteriores. O sea, todo lo que recoge, todo lo que hace en esta gira, en este proyecto, también sigue usándose después del proyecto, como puede suceder en muchos casos, ¿no? Nos ha sucedido muchas veces, que ese material no termina ahí, o ese proyecto tampoco termina, ¿no? Como que los proyectos, más una cosa así de ambiciosa. Esto lo podemos ver un poquito también a modo de galería. Acá yo les decía que todos tienen el mismo formato y que son serigrafías y que tienen color. Hay unos incluso sobre un fondo, un papel medio metálico, muy bonito.
Creo que el único formato distinto es la última, que es la de Washington, que es la que cierra el proyecto. Me imagino que por eso hicieron otro formato. Ahí está lo de Cuba. En Cuba hay más de una ficha incluso. En Cuba también fue muy cuestionada, obviamente. Imagínense que fuera a Cuba un artista gringo en ese minuto, fue una visita de Estado, una cosa muy, 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 muy extraordinaria. Entonces, con mayor razón fue totalmente puesto en duda y encarado. O sea, ahí hay un video en una conferencia también donde hacen una performance al frente de los artistas cubanos. Entonces, no estuvo exento de críticas, de distintas expresiones y de polémicas, pero al final, bueno, yo creo que era el costo y también los riesgos que iba a correr el proyecto. Y esa es la última, eso es lo que yo les decía que es horizontal. Yo creo que podemos empezar con lo de las preguntas, como pensando, para no empezar a hablar ya de otra cosa y extenderme, porque ya como que no se nos iría el tiempo, yo creo. Camila, tenemos una pregunta de Francisco Bustamante que dice, ¿tuvo Rauschenberg alguna relación importante a nivel personal con artistas o no artistas chilenos que quizás se mantuvo en el tiempo o fueron más bien visitas investigativas de creación? Y después acota, dice, además de su primer contacto que lo trajo acá. Directamente con artistas chilenos, como una relación personal, después de que viniera a Chile, yo entiendo que no. Como les decía, esta relación que tenía con Carmen venía de hace mucho tiempo, con otros artistas chilenos que estaban en Nueva York, eso existía de antes también. Yo creo que ahí lo más trascendente o lo que queda, y que más que una relación es una obra, es lo que hace con Zurita, porque en realidad ellos, cuando Rauschenberg viene a Chile, tienen un breve encuentro, o sea, se saludan, digamos, es eso nada más. Y luego Zurita le pide, a través también intervienen otras personas de la editorial y le solicitan a Rauschenberg si puede realizar una obra o pasar alguna obra para la portada de ese libro, de la edición bilingüe de Anteparadiso. Y él lo hace, acepta y hace una portada especialmente para ese libro, y eso es lo que que esa producción, más que la relación, no es que después todavía se hayan hecho íntimos amigos y se hayan hablado, no. Y eso también está en la entrevista a Zurita, en la parte de testimonios, y está o sea, también hay imágenes del ejemplar. Yo diría que es eso más que como lo concreto. Gracias Camila, tenemos otra pregunta que dice, supongo que en la próxima charla se tratará la repercusión política de la exposición de Rauschenberg en Chile y asimismo su repercusión en Estados Unidos cuando fue la retrospectiva. Es imposible pensar que sus obras no tuvieran una carga política. ¿Cómo se inserta la mirada de Rauschenberg en la ambigüedad política que caracteriza al pop art? Yo creo, bueno, como decía antes, el proyecto fue polémico, causó malestar en ciertos grupos, no sé, podemos hablar de la escena de avanzado, sospecha, o sea, incomodidad, causó muchas sensaciones distintas,
se le criticó mucho por no comprometerse abiertamente o venir a denunciar como violaciones de los derechos humanos. Yo creo que ahí, claro, hay una ambigüedad como dice la persona, el pop art tiene, y que uno puede leer de diversas maneras, y cada uno de sus artistas del pop art también trabajaron de esa ambigüedad de distintos flancos, o desde el interior. Puede ser una crítica vista desde el interior, relacionada al consumismo, y yo creo que también había como bastante sospecha por eso, porque era un artista del pop art. Ahora él había tenido ciertas obras mucho más, de lectura mucho más política, como, no sé, estas obras donde aparece Kennedy, donde hay como, es como más directo, ¿verdad? Pero claro, después lo que hace sobre Chile no lo es. Y es ahí donde queda como como ese signo de interrogación también. Yo no tengo respuesta para eso, no tengo, me parece que claro, este artista viene en esa circunstancia y entiendo que se le haya criticado y haya generado todas esas molestias, pero a la vez, y que por ahí lo dice como el productor de la gira, por ahí dice en una entrevista que, bueno, que lo peor de o sea, cuando los lugares, o sea, los países están sometidos a dictaduras o a regímenes así totalitarios, como nadie va o nadie quiere ir, es justamente el pueblo el que sufre más de esas consecuencias. O sea, los que no quieren ir porque encuentran, o sea, como es criticado que alguien vaya a ese lugar porque que nadie quiere ir, pero a la vez los que podían ir quizás sí aportaban, más allá de que hicieran aquí o no un discurso súper comprometido. O sea, ahí yo rescato eso, pienso que viniera sirvió, o sea, y le sirvió a mucha gente, a muchos artistas que pudieron ver esa exposición, creo. No tenemos más preguntas por ahora, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yeah. Estuve revisando el sitio y mirando también los testimonios, los videos que hay, tanto de Gonzalo Díaz como el Coco González, Arturo Cló. Creo que esos vi, los de Enrique Zamudio. ¿Por qué todos tienen esa sensación de que nadie había avisado de esta visita, que un día de repente estaba Rauschenberg sentado ahí en un escaño en el patio de las Encinas y había como un murmullo, ¿no? Como es Rauschenberg, no es Rauschenberg, no sé qué, y no había como una real significación de su presencia en Chile, entendiendo que también en los 80 se estudiaba mucho el expresionismo abstracto americano, el pop art, como había una inflexión académica, ¿cierto?, que se estaba relacionando mucho con la idea de lo que estaba pasando, sobre todo en Nueva York. Me llamó mucho la atención esa suerte de anonimato. ¿A qué se debe? ¿Como a la condición política de Chile? ¿A quienes lo traen? ¿Por qué esa no relación con el medio, independiente del contexto político, podrían haber generado una relación con el medio, ¿cierto?, que era que algo que se daba mucho en la intimidad? Claro. ¿Qué crees tú que...? Yo creo que él, claro, como es un proyecto que parte de él, básicamente, y que lo financia él también, claro, hace un contacto más bien con el Museo de Bellas Artes, para organizar la exposición y todo eso. En el primer viaje es bien anónimo, viene, claro, no viene como a conocer a la gente, no es que venga como a generar lazos también, o que sea ese el interés más bien. No sé cuánto tiempo estuvo en ese primer viaje.
viaja al norte, de hecho, o sea, estuvo en Chuquicamata en ese primer viaje. Yo creo que no debe haber sido muy largo, hizo ese viaje, tomó fotos y partió de vuelta, o sea, tiene que haber sido así. Mm. Y después, ya cuando viene como a mostrar a la exposición, que estuvo, me imagino, pendiendo un hilo por el terremoto, porque fue el mismo año, entonces había sido en marzo el terremoto, poco menos que se cayó el museo, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo un momento en que pensaron que quizás no iban a poder hacerla también. Y después esto al final es en julio, o sea, pasa de marzo a julio es nada, y en ese intertanto creo que no hay ninguna exposición antes. Estoy casi segura que se reabre el museo para esta exposición, para esta inauguración. Entonces, yo creo que entre todo ese, como ese escenario, claro, no había como un interlocutor ahí, no hubo un interlocutor, porque claro, él venía con su equipo de gente, entonces funcionaba así, y la directora del museo tampoco, yo creo que era una mediadora en ese minuto con los artistas. No es como que dijera nos vamos a reunir con todos estos artistas y lo vamos a invitar a cenar con Raucha, pero no sé, me da esa impresión. Claro. Pero bueno, y como algunos dicen en las entrevistas, también estaba la barrera del idioma, como aparecen distintas como limitantes ligadas también al contexto de la época. Y una pregunta más como en términos personales, porque es distinto. Uno, claro, partiste la investigación aquí en Chile, ¿cierto? Un Sí. poco con la idea y esa ilusión del escenario que produce estar en Chile, que es muy lejano. Y cuando puedes acceder a la fundación, viajas a Nueva York y haces como un poco la reversa del viaje que él hizo, ¿cierto? Él viene, tú vas, se revisitan como extemporalmente. Hay una cosa como mística ahí. Y cuando estás allá, ¿cómo cambia la visión, o no? La pregunta es como si cambia o no la visión acerca de la visita de la Chile, una vez que estás allá en su mundo, con su museo, con sus obras y con la logística que tiene ese espacio que de alguna u otra forma me imagino que está supeditada a la ideología de él. ¿Hay alguna afección a la investigación? ¿Cambian los ejes de investigación? Sí, o sea, bueno, la primera visita era bien al comienzo de la investigación, entonces como que después de la visita yo descubrí un montón de otras cosas acá en Chile, y en ese primer viaje, claro, la fundación de hecho está ubicada en lo que fue su casa y taller. Entonces, claro, es una carga, como una omnipresencia muy, muy impresionante, porque donde está el lugar, o sea, donde tienen como el piso, donde están los archivos, hay obras de él colgadas por todos lados, y uno baja, no sé, hay una cocina donde eso era parte de su casa, y más abajo lo usan para exponer sus obras, y está como el lugar que era su estudio, donde hacían las performances, entonces tiene una carga, era súper, yo creo que me impactó, me dejó un poco aturdida todo eso, ¿no? Como esta omnipresencia del artista muy, muy grande, y más encima que estaba la exposición en el MoMA. Entonces, yo creo que en ese minuto no tuve nada muy claro, como si esta impresión claro, de estar también viendo, revisando la obra y los archivos de alguien que estuvo relacionado con mucha otra, que es un artista muy vinculante, ¿ya? O sea, creo que
Eso sí, me despertó mucha curiosidad también eso, y además que había vinculaciones que para mí eran muy relevantes porque eran otros artistas, otra gente que a mí me interesa mucho. Entonces, como creo que sobre todo claro, me dieron ganas de seguir escarbando ahí y como tener claridad en que todo eso, o sea, lo que pudo, que lo que pudo hacer acá y lo que, o sea, y lo que la pasada por Chile también tuvo consecuencias en esa obra que podemos ver como súper lejana en el sentido de muy top y muy como un estrellato, una cosa así que no tenemos como comparar aquí, ¿no? Entonces, pero increíblemente, eh, ese viaje y todo sí, sí influyó después en su obra posterior, encuentro. Tenemos un comentario, no una pregunta, pero te lo quiero leer igual, de Ya. Adriana, que dice: gracias por la información, muchas interrogantes se dispararon, algunas a pesar de seguir con esa duda que con la persecución hacia los artistas chilenos. Está medio ahí rara redactada, pero no entiendo la entrada del emblemático artista de la vanguardia Robert Rauschenberg, pienso que no hay respuestas, muchas gracias. Claro, yo estoy de acuerdo con Adriana, se genera como un vacío, ¿no? De comprensión de la visita, el contexto, como esa relación con los colegas, esa no relación con los colegas. Es interesante igual como ese fenómeno más sociológico de la visita de... Sí, hay como una reacción bien, y que, bueno, yo después de todo este tiempo de tener, de observar todo este material y ver qué podía, hacia dónde seguía la investigación, o sea, porque una cosa es estos datos y agruparlos en el sitio web y ponerlos a disposición de todo el mundo, porque, por ejemplo, los archivos de prensa que estaban en el Museo de Bellas Artes no estaban digitalizados, entonces se hizo ese trabajo y ahora están aquí y todo el mundo los puede ver. Eh, Después de como recabar toda esa información, claro, ¿qué hacía yo con toda esta información? Porque la idea también es salir de la anécdota, porque había mucho de eso, o en textos también acá en Chile, más allá de que viniera o que se tomara una cantidad X de pisco sour o whisky, o porque todo el mundo lo vio tomando whisky, no sé, o sea, cómo salir de ahí. Eh, y bueno, en realidad lo que más me llama la atención es como esta idea, o cómo aparece esta cosa de aislamiento nuestro. Eh, Quizás también eso tiene que ver con la reacción a la visita de no solo de él, del extranjero en general. Y cómo, claro, y cómo un poco volver a ese contexto, o reconstituir ese contexto que acá, ese vacío que tú dices, o sea, cómo pensar desde ahí. eh, Finalmente terminé pensando sobre el aislamiento, o sea, en eso estoy escribiendo un ensayo sobre el aislamiento a partir de esto. Y ahí aparecen muchas otras cosas, o sea, no solo eh, no solo, o sea, su visita, un poco por donde se parte, pero desde ahí aparecen un montón de, de definiciones quizá, o de tratar de definir ciertos aspectos de Chile, si es Claro. que se puede. Bueno, Camila, ya estamos sobre la hora, así que te quiero dar las gracias por compartir esta inicial parte de tu investigación. Le quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron hoy día en la audiencia con un día frío y extraño de pandemia. Y recordarles que esta charla va a quedar alojada en la Facultad de Arte. Perdón, hay un poco... Lo siento, perdón, mi perro está un poco estancado. Siempre
Y algunas Sí, interrupciones. disculpen. Va a quedar alojada en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y las dejamos invitadas para la próxima sesión de Rauschenberg en Chile, que es el próximo jueves a las 4 de la tarde. Claro, sí. Bueno, muchas gracias nuevamente y a todos los que tuvieron el interés y la paciencia. Y el próximo jueves veremos, claro, cosas más puntuales o, como les decía, algunos extractos de estas entrevistas. Y no sé, los que estuvieron hoy quizás tienen ya, entre todas estas preguntas que se pueden disparar, que quizás las pueden como preparar para la próxima vez y tratar de ir dialogando. Eso es lo más significativo y también muy motivante para mí. Sí, qué bueno, Camila. Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Hasta luego. Chao.